Hola, muy buenas. Buenas tardes, noches. Espero que esta vez haya empezado y que se me oiga desde el principio. Sería buena señal. Aunque no es nada descartable que no empiece así. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal va la tarde-noche? Tengo aquí todo preparado. Que aquí estoy a 37 millones de bandas. Hola, muy buenas. Michael Dayton. Me alegro que se oiga bien. Eh, Pues aquí vengo con todo preparado de cara a hablar de las lecturas del mes. Este mes ha sido un poco más tranquilito de lecturas. Traigo 5 libros, oye, no está mal. Pero traigo 5 libros que me han gustado mucho, por distintas razones, pero me han gustado muchísimo. Antes voy saludando por aquí. Muy buenas, Carla, Café Librería. Muy buenas, Reinísima. Muy buenas, Mar. Aquí, pronto, el segundo libro será el tuyo, para que a ver si te da tiempo a escuchar todo lo que tengo que decir de él. Muy buenas, Makoto Minako. ¿Quieres ver más recomendaciones? Bueno, hoy traigo cinco recomendaciones variaditas. Os explico un poco. Va desde una novela corta, space opera, así muy, muy breve, pero que merece la pena. Autopublicada, que voy a intentar todos los meses por lo menos traer algún autopublicado, alguna autopublicada, y sobre todo si es una calidad como la de Mar, eh, que menos, porque os enseñaré luego por dentro y así, ya hicimos la entrevista, pero bueno. Muy buenas, Lanar, ya veo que estás por aquí, y como dice Carla, sí, nos va la marcha. Al final, ¿para qué vamos a negarlo? Yo también soy de los que veo las recomendaciones, voy apuntando y luego caen en lo que hay. Pero bueno, os digo, vamos a pasar desde una pequeña space opera, una novela corta, luego pasaremos por autopublicada, por Mar, fantasía maravillosa. Os hablaré un poco de la trilogía más que del último tomo, aunque veréis también imágenes del último tomo y así, porque claro, al ser el tercero, ya nos dijo en la entrevista que espera que sean 6. Yo por mí, como si me da 20, porque vamos a negarlo, yo que se cree su propio universo de Terry Pratchett, yo encantado, ¿eh? Entonces, hablaré de eso. Luego hablaré de una novela que estamos hablando bastante, yo creo, por todos lados, pero que merece la pena. El último graduado, que es la segunda parte de la escolomancia. Y luego hablaré de dos novelas que yo creo que merecen mucho la pena, pero no solamente aparte por la novela en sí, porque son muy buenas, sino por el trabajo que está hecho tanto de traducción, porque traducción me parece que es un trabajo brutal. Nombraré también a traductora y traductor que han realizado las novelas, sino por una visión diferente del mundo. En la palabra errante, que aquí estoy yo haciendo patria, en la palabra errante, en el podcast, estuvimos hablando con Cristina Jurado y este mes hay dos artículos muy interesantes en la Supersonic. Ya sabéis que Cristina Jurado, aparte maravillosa escritora y mejor persona y conoce a todo el mundo de la escritura y así, eh, tiene la revista Supersonic que tienes desde entrevistas, tiene apartado de artículos y tiene un apartado de relatos. Pues en el apartado de artículos este mes, si no la habéis leído ya tenéis que comprarla. Ya nos dijo que a través de Amazon, a través de Lectu, o si no también haciéndoos Patreon, que os lo recomiendo yo, haceros Patreon de la revista. Hay artículos. Y en este mes hay dos, este trimestre, porque es trimestral, hay dos artículos. Uno de la aquí presente maravillosísima Carla Café Librería. Muy interesante. Muy, muy, muy recomendable leerlo. Y hay un segundo artículo que habla sobre la politización de las novelas y si es recomendable o no, o si es bueno o no meter en novelas de género aspectos políticos. Yo ya os puedo asegurar que para mí es un sí rotundo y sobre todo depende de qué aspectos. Y en las dos últimas novelas que os hablaré hoy, que es por un lado Las mareas negras del cielo y por otro lado Ring Shout, nuestro cántico, en esas dos novelas hay una visión
muy personal sobre muchos aspectos también políticos, sociales, que yo creo que merece la pena. Pero aparte de eso, por el trabajo de traducción brutal para adaptarle un texto complejo y de un idioma que luego hablaremos por qué, adaptarlo muy bien al castellano. Que no solamente es traducirlo, sino traducirlo con un mimo y un cariño muy especial. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que está previsto hoy. ¿Vale? Y luego al final hablaré del qué se espera a partir del mes que viene. Ya sabéis, la agenda ya la tengo más o menos cerrada. Hay una cosa pendiente, pero más o menos está cerrada. Y cuando acabe toda la revisión de las mejores lecturas, os comentaré qué nos espera el mes de abril en el canal. ¿Vale? Bueno, pues primer libro. ¿De rebaños o de pastores? De Mayalis González. Este libro está publicado por Cazador de Rata. Bueno, nunca me aclaro al final si ya se conoce solo como Cazador de Rata. Las redes siguen siendo Cazador de Rata, pero aquí publicado así yo creo que ya aparece como Cazador. Es una novela corta, es muy breve. Os voy a enseñar aquí que veáis que es muy breve la novela. Pero yo creo que es una visión muy interesante, aparte del trabajo interior que ahora enseñaré. Yo creo que es una space opera que es interesante. Es interesante de leer. Ya os digo, se lee de una sentada. No sé cuántas páginas son. 119, pero veis que la letra no de las pequeñitas. Luego tiene ilustraciones interiores. Sí, muy alegres y divertidas. Unas ratas estupendas y con seres así un poco de mal rollete. Sí, yo creo que es cazador ya, aunque en redes y todo eso sigue apareciendo como cazador de ratas más. Aquí si veis en abajo, bueno, y ahí, lo que pongo ahí, si está la portada. Me ocurro de los directos, que se pueden ver las portadas en directo y luego se me olvida. Pues ahí pone ya cazador, así que cazador. ¿De qué va esta novela? Como os comentaba, es una novela corta, una space opera, que arranca en el planeta Tierra. Pero el planeta Tierra, un planeta Tierra bastante postapocalíptico, que por desgracia con todo lo que está pasando últimamente hoy en día cada vez da más miedo y más lo vemos más cercano, pero esperemos que se quede en fantasía. Es una novela en la que aparece que en la Tierra están los humanos, ¿vale? Y hay una nueva raza, que es en los Shomer, perdón, son los Herder, Shomer es el protagonista, que son los Herder, que vienen, vamos a decir, derivados del pastor alemán. Es una partita de pastor alemán, pero que ya se puede poner sobre las dos piernas. Y luego hay unos seres extraterrestres que son más como una especie de ente, un virus, bueno, algo que se introduce en la mente, que le modifica, que son los hilitas. ¿Vale? Entonces, estamos en una sociedad en la que los humanos están domesticando de alguna manera, en una especie de perreras enormes así, a los Herder, a esta raza que viene de los pastores alemanes, y nuestro protagonista es uno de ellos, Schomer. No voy a contar mucho porque al final, al ser una novela corta, si destripas mucho, al final pierde la gracia. Pero sí os puedo decir que esta raza, estos Herder, son una especie, pues eso, una mutación que han llevado a cabo un poco como para manejar también, para ver quién maneja a quién, si los humanos van a manejar a los Herder, si los Herder van a manejar a los humanos, si... Entonces es en ese momento en el que esa raza está creciendo, en el que va creciendo, va evolucionando, es en la que arranca la novela. Y uno de los protagonistas es el protagonista Schomer, es uno de ellos. Entonces siente todo lo que está pasando a su alrededor. Tienen una capacidad los Herder, que es que tienen cierta capacidad para comunicarse con los humanos, y no solamente con los humanos, pero con los humanos, con la mente. O sea, al cabo de un tiempo empiezan a conseguir esa conexión con los humanos. Y eso va a aprovecharlo Schomer para
intentar escapar de esa especie de prisión, perrera se le puede llamar, en la que vive. ¿Qué es lo que me ha gustado mucho de esta novela? Me gusta mucho la variedad, siendo tan breve, la variedad de seres que aparecen en la novela, la imaginación. Hay una especie de arca de Noé que va surcando el universo con los últimos reductos de las razas que pueden ir desapareciendo y así. Hay muchos contactos con las razas, eh, hay esa parte de, pues eso, de contactos entre los diferentes, cómo este Shomer va conociendo a distintas razas. También hay bastante de debates morales de, pues eso, sobre las relaciones entre las distintas razas, sobre cómo unos actos pueden llevar a cabo, pequeño acto puede hacer que toda una raza puede desaparecer, sobre la moral, sobre la importancia del egoísmo en un momento tan convulso y tan complicado para el protagonista. Eh, pues es bastante dentro de lo que sería esta space opera. Hay bastantes tintes morales que me resultan bastante interesantes. He hecho en falta que sea más larga porque yo creo que ha creado. Mayeli González ha creado un universo muy interesante de razas, de seres, y hay momentos que se me queda corta porque quiero saber más. Pero a su vez, me gusta mucho la estructura, que no puedo contar por qué. Algo de esto, pues porque al final es una especie de visiones que no son visiones de sentimientos, de miedos, que siente el protagonista de una manera muy viva. Y esa estructura me gusta mucho, de cómo arranca los capítulos de esa manera, que luego vuelve. No sé. Es una estructura curiosa y yo creo que es una novela divertida. Ya os digo, si lo tenéis, se lee muy rápido. Me parece muy interesante, sobre todo esas ideas morales más otro tipo de ideas de cara al funcionamiento del universo y estos hilitas que controlan mentalmente, que pueden ser una especie de virus que vayan pasando de razas a razas. No sé, hay detalles muy interesantes, ya os digo, es muy breve con lo que te quedas. Yo, personalmente, con lo que me gusta el tema de mundos y así, me quedo con ganas de más. Pero cuando es una novela, la verdad es que se agradece a veces eso. ¿Vale? O sea que si la tenéis en la pila, yo creo que se lee muy facilillo. Y no sé, es curioso. Además, esa evolución de los perros alemanes y. No sé, es curiosa. Es una novela curiosa. Ya os digo. De rebaños o de pastores, de Mayelis González y publicada por Cazador. Voy a saludar al resto que ha venido mientras veo un poquito de agua. Por aquí veo Tatiana, muy buenas, compi. Aquí haciendo patria de la palabra errante. Luego hablaré también una cosa de la palabra errante que estamos preparando para el mes que viene, que es el Camp Nano. Y Tarawanda, muy buenas. Muchas gracias a todo el mundo por estar por aquí. Pasamos al segundo libro. Si este es una space opera breve, esto es una saga de fantasía que es muy interesante. Muy interesante. La Hermandad de los Dragones. Anda por aquí Mar, así que igual es el momento para que aprovechamos si la habéis leído para ponerle un poco roja y así, si no la habéis leído, para que corráis todos a comprar. ¿Vale? La Hermandad de los Dragones es una saga que presenté hace. Ya no sé si esto es la semana pasada, creo. Sí, la semana pasada. Eh, una saga muy interesante de fantasía que espera la autora, veremos, espera que sean 6 tomos. Ya va por la mitad, ya es el tercero, aunque ya os puedo decir que el cuarto yo he tenido la suerte de leerlo para vetear y el quinto lo está corrigiendo en estos momentos, con lo que no es algo que digas, wow, está una saga que se espera que vaya a durar, yo qué sé, 20 años. No. Se está dando cañita. Y eso que ahora os explicaré, primero, de complejo que es el mundo y segundo, lo complejo que es la edición que hace. Y aprovecharé también para hablar un poco sobre eso. ¿Vale? ¿De qué trata la Hermandad de los Dragones?
La Hermandad de los Dragones arranca, y os hablaré sobre todo del primero, arranca en un momento en el que Ash, gran mago, está en su castillo y hay una serie de personajes yendo con él, Theo, un chaval, adolescente prácticamente, Zoe su madre, y una serie de personas más que viven en el castillo. Y de golpe y porrazo aparece un gran ejército a atacar ese castillo. Ya os digo, primero me encanta que arranque así, porque no te deja momento de decir, bueno, vamos a conocer el mundo. No, 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 no. Arrancamos de golpe y luego ya iremos conociendo un poco el mundo y iremos conociendo los personajes. Pero arranca así. De esta manera, lo que hace es que ese supuesto Ash, ese gran mago indestructible y así, pues se quede bastante tocado y nos encontremos en un escenario donde tienen que huir, donde tienen que escapar, donde este ejército tan poderoso y tan variado está atacando ese castillo, Mercadomun. Y ese ejército, una de las cosas más bonitas y originales y complicadas de hacer, ese ejército, por un lado, está compuesto por muchos seres diferentes, diferentes en todos los sentidos, no solamente diferentes entre ellos que sí, sino diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en una novela de fantasía. Aquí, olvidaos de los orcos, los trolls, no. Mar tiene la maravillosa capacidad de adaptar a una imaginería propia de seres que te pueden recordar a seres que ya existen, pero que les da una vuelta de tuerca y los hace propios. Y eso me parece que es muy remarcable, sobre todo hoy en día, que parece que, bueno, hoy en día, por suerte cada vez más se da, pero sí ha habido una época en la que parecía que la fantasía solamente podía ser dragones y mazmorras, dragones y elfos y trolls y enanos y humanos, gracias a nuestro amadísimo Tolkien. Y, y Mark crea ese espíritu de gran aventura épica de fantasía, pero con su propia imaginería de seres. Hay cuatro personajes principales, estuvimos hablando en la presentación, sería Ash, Theo, Kali y Zoe. Yo quiero hablar sobre todo de Ash y de Theo. Ash porque me parece impresionante como una autora puede crear un personaje con tanto carisma como Ash. Cuando leemos grandes novelas de grandes autores, desde Abercrombie, desde Sanderson, lo que sea, una de las cosas que más envidia me suele dar es cómo suelen conseguir, o por ejemplo, antes hablábamos, por ejemplo, de... ¿qué diré? Bueno, luego me saldrá. Hablábamos de escritores que crean personajes con muchísimo carisma. Pues Ash es uno de los personajes con más carisma que he leído, de verdad. Tiene esa prepotencia de saber todo, pero a su vez esa chulería, a su vez estoy buenísimo y lo sé. A veces retador con el resto, juguetón. Tiene ese punto canalla que triunfa mucho. Para que os hagáis un ejemplo, una idea de esto, os pongo un ejemplo. Para este tercer libro, el club de fans, vamos a decir, de Ash, le pidieron a la autora que metiera más a Ash. Porque es verdad que en este libro se centraba en otra serie de personajes, sobre todo serían Cali y Theo, con relación, más o menos, con algún personaje más, con Lady Estela, pero echaban en falta a Ash. Y Ash tiene una presencia muy importante. Me encanta la evolución que tiene Ash a lo largo de la aventura. Y ese ser prepotente le empiezas a ver todos los secretos que tiene, todas las. Y es muy, 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 muy divertido. Ya os digo, la primera y segunda novela, primera y segundo tomos, se pasan volando porque es pura acción, pura huida, puro desenfreno. Pero a su vez tiene una riqueza porque Mar hace que veamos la aventura a través de los ojos de los personajes. Es decir, cada capítulo está protagonizado y contado por uno de los personajes.
Claro, de esa manera vemos de distinta manera cada escena, cada momento, cada situación y entiendes mucho mejor a los personajes. Se meten en un gran narrador que narra todo y que está pasando, pues al final cada capítulo, y os pongo un ejemplo para que veáis de este tercero, a ver, que arranque un capítulo, pues por ejemplo, este cuarto, por ejemplo, y pone Ash. Pues se centra en él. No quiere decir que lo narre él, pero se centra en él, en ese personaje y en su visión de la aventura. Y eso le da una variedad y un abanico a conocer. Pues, por ejemplo, desde el inicio tenemos a Cali, uno de los personajes que está en el ejército atacante. Y entonces tenemos también ese otro punto de vista. De estoy yendo a atacar a un castillo, cosa que normalmente en muchas aventuras, mucha fantasía no se suele ver, sino ver desde el otro lado también, desde la parte atacante, qué es lo que está pasando. Sobre todo de la parte atacante, intentar entender también por qué es ahí, porque no es un ejército de millones de seres que no tienen fin, no tienen ninguna razón de ser ni ataque. No, todos tienen su razón, todos tienen su manera de funcionar, su mentalidad, su por qué estar ahí. Y vamos descubriéndolo poco a poco. Yo ya os digo, como historia, merece mucho la pena. Además, este tercer tomo se abre al mundo en el que ocurren las cosas. Se abre el mundo de muchas maneras. Y llegan a esa ciudad, y a una ciudad y pasean por la ciudad, ven lo que pasa, te detienes más a conocer a los personajes y la verdad es que merece mucho la pena. Pero es que no solo eso. Eh, Os comentaba que es autopublicado, que tenemos por aquí a la autora, a Mar, y es que cuando hablamos de, el otro día en la presentación, cuando hablábamos de la importancia que tiene dar voz a los autopublicados, no solamente es por hacerles un favor, que podría parecer decir, no, claro, por hacerles huecos, no, 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 es que porque hay una calidad impresionante. Muchas veces incluso os puedo asegurar, por lo que yo soy muy fan de leer autopublicados, incluso por encima de lo que serían las ciertas editoriales tradicionales, vamos a llamarle. Al final, autopublicado no quiere decir baja calidad, autopublicado y cada vez más se ve gente que cuida que haya corrección, que haya edición, que haya una portada chula, que haya mucho trabajo detrás. No es hago un texto, lo cuelgo y ya está. No, aquí hay mucho trabajo. Pero es que Mar, además de eso, como es ilustradora, pues es la autora de la portada, lógicamente, pero también por el interior y una serie de ilustraciones, pero una burrada de ilustraciones. No voy a enseñar muchas porque algunas son con spoiler, pero para que veáis el pedazo curro que tiene de edición. A ver, que os saludo. Muy buenas, Elisa. Buenas. Y Patricia también, muy buenas. Katie Lefay también. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias por las palabras. No, a ver, es que yo no. Yo os digo en serio. Yo soy un apasionado de los autopublicados, sobre todo porque cada vez conozco a más gente que autopublica y que lo hace con tanto cariño, con tanto cuidado, con tanto esfuerzo. Y hay buenas y malas historias en todo. En editoriales también hay historias malísimas y buenísimas. Y autopublicados también. Lo que quiero es que romper esa idea de decir autopublicado tiene que ser peor calidad. No, no, para nada. Autopublicado quiere decir, porque cada vez más hay gente, porque tenemos esa imagen todavía de, claro, como antes solamente podías publicar por editorial y ahora puedes autopublicar, pues los que han rechazado a las editoriales, pues autopublican sus historias. Pues no es verdad. Hay mucha gente que decide autopublicar, porque ellos son los que quieren decidir correctora, quieren decidir la portada, quieren decidir absolutamente todo, llevar todo lo que necesitan para que ese libro salga adelante y quieren llevarlo ellos, quieren controlarlo ellos. Y eso es una decisión personal, no tiene por qué ser tema de calidad. Cada vez más es más fácil encontrar una correctora buena, una editora buena, una ilustradora buena. O sea, estoy hablando en femenino porque en este mundillo, correctoras, casi todas, o al menos de las que conozco yo, son mujeres. Ilustrador, ilustradora, eso sí suele haber más variado, pero es verdad que yo conozco unas cuantas mujeres muy buenas. Una de ellas Mar, y ya veis la pedazo portada que se ha hecho. Y
Y ya os digo, edición, trabajo, se agradece muchísimo cuando un libro está bien trabajado. Y, y hoy estoy muy contento porque los libros que traigo están muy trabajados en ese sentido. Eh, y entonces, La Hermandad de los Dragones, ya os digo que merece mucho la pena. Primero, le dais opción a una persona que está autopublicando y gastándose los cuartos y sobre todo el tiempo que casi no tiene la pobre mujer de todo el trabajo que tiene, a publicar libros así. Mirad qué pedazo de libro es. Mirad la cantidad de ilustraciones que tiene. Si se ve las líneas negras que hay entre todo el... Bueno, no enfoca muy bien. Todo eso son ilustraciones. Pero ilustraciones que no son que digas, no, son 4 dibujitos, 4 garabatos y ya está. No, no, no. Están muy trabajadas. Pero es que estoy hablando del contenido. Pero es que la historia merece mucho la pena. Ya os digo, los 2 primeros tomos, el uno y el 2, son puro desenfreno de acción muy bien llevado. Pero es que este tercero te permite pasear, te permite respirar un poco la historia y te permite disfrutar del mundo que ha creado Mar. Es muy, muy recomendable. Y además, lo bueno que tiene si empezáis a leerlos ahora es que como ya está con el cuarto, corrigiendo el quinto y esperemos que el sexto llegue cuando pueda ella, os va a dar tiempo a leerlo de manera pausada pero continua. Sin el miedo de qué pasará si de repente se queda. No, no. Es que ya estamos hablando que ya está en el quinto, ya es el penúltimo. No es que digas, no, van a ser 6 tomos, estoy en el primero y no sé qué pasará. Pues no. Y además, cuida tanto a la gente y a su obra que los 2 primeros estaban ya publicados. Pero como hizo este tercero tan chulo, con estas ilustraciones interiores y todo eso, se decidió, pues mira, también voy a coger los 2 primeros, voy a mejorarlos estéticamente, voy a mejorarlos unos cuantos. Y además, en el segundo creo que era metido un relato que también merece mucho la pena. Para que veáis lo que supone ser autopublicada y el currazo que tiene. Por aquí te veo, Mar. El 6 está empezado ya, así que ya veis, hasta el 6 ya está empezado. Así que es un buen momento para... Yo, por ejemplo, os hablaré de un libro que ya es una saga, entonces voy a ir leyendo poco a poco, aunque ya están publicados, pero voy a ir leyéndola poco a poco. Pues mira, es un buen momento para coger ahora, cogéis el primero, lo leéis, os va a gustar, porque es de estos de disfrutar, de no soltarlo. Y luego un tipo el segundo, el tercero, el cuarto, y ya para cuando estéis por el tercero, el cuarto, así, el sexto ya estará saliendo. ¿Vale? Hacemos ese pacto. Así que, Mar, a contar billetes, ojalá, de verdad. Merece la pena por el trabajo, primero por ti, por cómo eres, pero aparte por el trabajo que llevas y el cariño que nos das a los que te leemos la historia. ¿Vale? Lo dicho, la Hermandad de los Dragones. El tercero es la ciudad de Haptesu. 2 anteriores. Y si queréis saber bastante más, estuvimos casi 2 horas hablando la semana pasada. Está en el canal aquí abajo en los vídeos anteriores en Twitch. Y luego, pues dentro de un par de semanas o 3 o así, ya lo publicaré en mi canal de YouTube. ¿Vale? Para que se quede ahí para siempre. 2 horitas hablando del libro. Que está en ello que quieres acabar ya, me imagino. Y yo también quiero que lo acabes. Que me tienes en el cuarto, me lo dejaste muy arriba. ¿Vale? Pues lo dicho. Muy recomendable. De aquí, pasamos aquí. Creo que habrá pocos sitios en los que no habéis oído hablar de este libro. Entre otras cosas, en el canal de Carla. Este ya sabéis, es la segunda parte. Sigue ocurriendo todo en el mundo de la escolomancia. Y os voy a contar un poco mis opiniones sobre este libro. A mí me encanta como lo narra Naomi Novik. Me gusta mucho la escuela, me gusta mucho esa idea. Si los que no sepáis, hablaré un poco así en general de lo que pasa en esta saga. Es una escuela fuera de cualquier lugar y tiempo donde se meten los niños magos, es decir, porque el mundo está lleno de seres que se los quieren comer. ¿Vale? Y entonces,
se meten en una escuela, un gran artefacto mecánico durante 4 años, que funciona de una manera muy original y que además te lo va contando muy bien a lo largo del primer libro Naomi Novik. Y crea ese especie de artefacto escuela en el que estos niños, viven. Pero es que más viven ellos solos. Sí, la escuela se supone que les da alimento, les cuida o esto, pero no es que les cuide mucho. Esos seres que viven alimentándose de la magia, alimentándose del maná que causa gran parte de la magia. Y claro, siendo niños pequeños, pues son muy tiernos y muy fáciles muy apetecibles para estos seres. Esos seres también se han metido dentro de la escuela. Se han metido de tal manera, no voy a estripar nada porque desde el principio del primero se explica, de manera que el propio salón de graduación está lleno de seres, lleno de monstruos, todos los rincones está lleno de monstruos y en cualquier momento puede atacarte uno y matarte. Ya sea mientras duermes, ya sea mientras comes, ya sea mientras estás en clase, en cualquier momento. Y en esa escuela en la que dices, ¿cómo entrar ahí? Pero se supone que fuera de la escuela todavía tendría más peligro que dentro. En esa escuela hay dos personajes principales. Hay varios, pero sobre todo me ponen el foco en dos. La protagonista es Galadriel y Orión. Galadriel es una jovencita muy malhumorada, muy cabreada con el mundo, muy cortante, muy borde, muy desagradable a veces, y ella es consciente de ello y se siente orgullosa de ella. Y por el otro lado tenemos a Orión, que sería justo lo contrario, porque es el gran héroe, el que ayuda a los niños a salvarse, el que ataca a los monstruos, el que siempre sale victorioso, el que se supone que podría ser el héroe. Entonces Naomi hace ese juego muy curioso en coger los dos personajes principales y el que se supone que tendría que ser el héroe, o el que es el héroe, y la borde, y nosotros ponemos el foco en la borde, en ese personaje que le salvan y ella está hasta las narices que le salven. Pero no está hasta las narices que le salve porque ella también quiere destacar. En la escolomancia ocurre que tienes que pactar con gente, tienes que llegar a acuerdos porque como cualquier sitio te pueden atacar, incluso en la ducha, en el baño, en donde sea, es muy bueno tener aliados. Y si tú no destacas, no puedes tener aliados. Y si hay alguien que te está todo el rato salvando, es imposible que destaque. Vale, pues eso es un poco el universo que ha creado Naomi Novik. Esta novela, esta segunda parte, ocurre justo seguido de la primera. Es más, en la primera hay un cliffhanger gigantesco. Que todavía sí, estoy con Naomi que, vale, me lo colaste, pero tampoco me convence mucho. Pero bueno, tampoco es cuestión de hablar ahora, pues sin spoilers. Vale. Entonces ocurre exactamente seguido del anterior. Sigue la escuela, sigue los mismos personajes, sigue el mismo mundo, sigue esto. Entonces, el problema que tienes, desde mi punto de vista, el problema que tiene esta novela, y mucho tiene que ver con la manera de leerlo, ahora que estamos en plena ansiedad de que queremos tener toda la saga ya, es que si lees, como es mi caso, muy seguido el primero y el segundo, te da la sensación que muchas cosas, sobre todo al principio de la novela, se repiten del primero. O sea, se repiten en el sentido porque la propia autora nos repite cosas que han pasado, cosas que han llegado hasta ahí, cómo hemos llegado hasta ahí. Y claro, llegado a ese punto, como acabamos de leer, en mi caso, por ejemplo, lo acababa de leer y casi me he puesto con el segundo, lo tenemos muy serio. Entonces, casi como si hubieras leído un libro muy gordo y en la segunda parte del libro te estuvieran contando cosas que pasaban en la primera. Pero como estructura, de cara a un futuro en el que la gente se lo lea de una manera más pausada, más separada, lo que sea, puedo entenderlo. Pero es cierto que al principio de la novela te corta mucho el ritmo. También te corta el ritmo, según tengo entendido, por gente que se lo ha ido en inglés, Ari, eh, que
una cosa que parece que en castellano peca, que es de infodumping, de estar todo el rato contándome cosas sobre el mundo, sobre cómo funciona, sobre todo eso, en este segundo que se ve bastante, se ve un poco más frenado el ritmo con toda esa información que nos está metiendo. Y según parece, en la versión inglesa no ocurre tanto. Y luego si hay una cosa que hay un momento que ha habido un pequeño problema de, no sé si traducción, así que fue un poco lioso, pero el último graduado tiene una característica muy curiosa que me encanta, que es que vas leyendo esa primera parte, vas cogiendo ritmo, a veces te cuesta un poquitito, porque ya te digo, sobre todo porque acabamos de leer la primera parte, entonces leer la segunda con tanta información del primero, pues te cuesta un poco al principio. Pero llega un punto, hay un giro, que hay un cambio de visión. Ya, es hablar de esta y aparece Luis Alart. Hay un cambio de giro, hay un cambio de guión de la historia, que todo de repente coge ese ritmo y no paras. No puedes parar de leer la novela. A partir de ese punto, a partir de ese giro, me parece una novela maravillosa. Luis y yo hemos hablado de vez en cuando que esa primera parte de tanto infodumping, de tanto hablar sobre lo que pasaba anteriormente y así, es un poco más farragoso, pero merece la pena que no os paréis tanto en eso, que sí, que lo de sobre todo si habéis leído hace nada la primera parte, como nos pasa a casi todos, y cojamos y digamos, mira, pues sé que me vas a contar todo eso, recuerdo lo que me ha pasado, porque sé que va a llegar un punto en el que de repente la cabeza va a hacer clac, va a hacer clac, todo encaja y todo tira adelante a un ritmo bestial, a un ritmo en que cuesta abajo y sin frenos. Eh, Quiero destacar aquí unas ciertas lecturas que al menos estoy haciendo yo y más gente, pues Alicia Pérez Gil, que también le he leído por Twitter y así, que como os decía antes, que en la Supersonic de este trimestre hablan sobre meter política en las novelas. Yo creo que en el último graduado hay una carga muy importante de crítica social, de crítica a los poderosos, de crítica a los países más poderosos, al capitalismo, a la economía. No sé, hay una crítica velada, pero bastante clara, yo creo, de ese, ese mundo en el que las élites controlan todo, en el que dejan las migajas a los demás, en el que cuando tú llegas a una escuela no es lo mismo que seas de la alta esfera o de las más bajas, cómo te tienes que sacar las castañas del fuego siendo de esas altas esferas. Y claro, lo haces de un personaje, desde Galadriel, que justo ella viene de esas esferas no tan altas. El mundo está construido como una especie de comunidades y hay gente que queda fuera de esas comunidades. Comunidades son como la élite y luego fuera de eso hay mucha gente. Pues hay una crítica muy seria a eso. Al final es una crítica al capitalismo, una crítica a la estructura social y política de hoy en día en la que las élites lo tienen todo mucho más fácil que los demás, que se tienen que sacar las castañas del fuego desde el principio, desde el poder económico, político, social. Yo creo que hay una segunda lectura de mucha crítica de eso y cómo pone el foco en algunas cosas, en algunos aspectos de, eso, como dice Luis, también de geopolítica, en algunos aspectos sobre el mundo cómo funciona, el mundo exterior, cómo entra dentro de la escolomancia. Y cosas que me alegran muchísimo es que vivimos en una sociedad en la que está todo centrado en Europa, en Estados Unidos y así, y Naomi Novik abre la escolomancia al mundo. Y hay idiomas, hay importancia de los idiomas, de los distintos idiomas, hay importancia de las distintas culturas, hay importancia de las culturas tradicionales, hay importancia de la tradición de los antiguos magos, antiguos poderes, antiguos hechizos que había, ese poder que tienen, esa importancia que tiene muchas veces el conocer idiomas más pequeños, porque al final te puede dar acceso a grandes hechizos no tan comunes en los demás. No sé, hay muchas visiones, muchas lecturas que se pueden hacer muy interesantes. Y ya os digo, y una de las cosas más bonitas que ya se leían en la primera y en esta segunda ya explota por completo, aparte de lo que dice Carla del Wolfbook,
es la importancia de la escolomancia como personaje de la novela. La propia escolomancia se convierte en un personaje imprescindible de la novela. Un personaje en el que no entenderíamos todo esto. ¿Vale? Hay mucha gente que la compara con Harry Potter y lo que Harry Potter podía haber sido si hubiera sido más oscura, más tétrica y más realista en cuanto a seres que podían matar a los estudiantes. Estoy de acuerdo en parte, porque es verdad que en Harry Potter hay muchas cosas que, pues eso de que aparecen los dementores, cosas así de repente, pero no pasa nada y todos los padres los llevan a los hijos y así. Yo creo que todo eso está mucho mejor, más cuadrado eh, aquí en las novelas de Naomi Novik. Pero es que además de todo eso, eh, la propia escuela, así como Hogwarts, es un gran. Y sí, tenía las escaleras, y sí, muy mágico, muy visual, todo. Aquí va más allá. Yo creo que Naomi Novik ha hecho un salto al vacío y ha dicho: voy a hacerlo todo eso mucho más complejo, mucho más realista, mucho más duro, eh, mucho más. Con una lectura, con muchas lecturas diferentes. Y sobre todo, yo quiero poner el foco en Galadriel. El personaje de Galadriel me parece un personaje brutal. Con una evolución también como personaje brutal. Desde la primera parte a esta segunda parte cambia el personaje en muchos aspectos, pero sigue manteniendo su propio espíritu. Pero tiene un toque de empoderamiento, de poner el foco en la mujer, de yo decido lo que quiero, yo hago lo que quiero, yo no tiene que venir el héroe maravilloso de Orión aquí a salvarme, sino que se van a dar las vueltas a las tornas o no, y veremos si quién salva a quién ayuda a quién. El personaje que Galadriel me parece un lujazo de personaje. Y me encanta que empiezan a aparecer personajes así, de currados, de personajes complejos, personajes con muchos oscuros, personajes no agradables, no en el sentido no simpáticos, no son amor 100% en cada momento, no son cosas que digas me la llevaría a casa, hay veces que la quieres mandar a lo más lejos posible de ti, pero te engancha. Y sigues su historia y sigues te lo que está contando. Y otra de las cosas que me gusta mucho, que también había en el primero y en el segundo, es cómo Naomi Novik, aparte de lo bien que ha construido el mundo, cómo rompe la cuarta pared. Cómo rompe la cuarta pared literaria y nos habla a los lectores directamente en muchos aspectos. La propia protagonista Galadriel nos habla a nosotros. Y nos habla a nosotros con guiños, con juegos a veces humorísticos, a veces crueles, a veces ese juego que tiene con el lector que dice: sé que me estás leyendo, te estoy contando la historia. Y en este punto sé que pensarás esto, pero pasó esto. O sé que pensarás que pasaría esto y tienes toda la razón. No sé, es una manera en la que te sientes todavía más metido en el libro. O sea, no es que seas una persona leyendo y ya está, sino que la propia Galadriel, el propio protagonista, te habla a ti como lector. Y eso se agradece. Ese tipo de guiños así, desde luego, le da mucha frescura a la lectura. Ya os digo, si os gustó la primera parte, Ecuación Mortal, esta segunda parte tiene ese primer arranque que cuesta, ya os digo, yo creo que tiene que ver, no sé si tanto por el tipo de trabajo que ha sido, sino también por haberlo leído muy seguido los dos tomos y que nos recuerda mucho lo que pasó en el primero. Pero llega un punto, que además lo sabréis cuando lo leáis, porque es ese punto en el que pasa todo, que de repente dices: ya está, ha encajado todo y ahora todo se desarrolla. Y aviso, con cliffhanger y con muchísimas ganas de que llegue el tercero ya, que habrá que esperar. Esperemos que no mucho. Y se supone que Naomi viene al Celsius este año, así que a ver si le podemos hablar y le podemos preguntar a ver para cuándo va a tenerlo. Pero ya os digo, si os gusta ese tipo eh, de juegos, de escuelas bien llevados, y sobre todo esa oscuridad, porque esa oscuridad a veces dura, a veces es cruel. Que hay escenas de verdad que son de ponerte los pelos de punta. No es una lectura, vamos a decir, agradable de una escuela donde aprenden hechizos muy divertido. No, no, no. Es una escuela cruel, es una escuela, un lugar muy duro, un lugar donde todo
en todo momento hay peligro, y además te lo repite todo el rato porque hay peligros por todos lados, pero que los personajes, la propia escuela y el mundo que ha creado Naomi Novik se hacen todavía más grandes en este segundo libro. Así que el último graduado, ya sabéis, publicado por Umbriel y escrito por la gran Naomi Novik. El penúltimo libro que quiero traer hoy es Las mareas negras del cielo, de Neon Young, y publicado por Dormevela. Yo, claro, Dormevela, voy a tener que echarles la bronca porque ya voy, el tercer libro que traigo, uno al mes he traído aquí, y es que son 3 libros maravillosos. Por cierto, por aquí veo que Maldita está por aquí. Muy buenas, Maldita. ¿Qué tal estás? Espero que bien, maravillosamente, y Luis, lo mismo digo, que aproveche y si quieres mandar algo de cena también se agradece, ¿vale? Lo dicho. Eh, Las mareas negras del cielo. Hasta ahora había traído dos novelas previas de Duermevela y tenía muchísimas ganas a esta saga. Las anteriores fue, si veis lo del vídeo de enero, hablé de La mujer de terracota, una maravillosa novela con una especie de cielo oriental muy original, con la vida que pasa en ese cielo, en ese bueno, cielo, que nosotros llamaríamos cielo, en la otra vida. Muy original, una novela corta, pero muy, muy, muy divertida. Y el segundo libro que ya os hablé el mes pasado, que es La maldición del tranvía 015, de Jelly Clark. Son 2 obras maravillosas. Luego os hablaré de Jelly Clark porque la última novela está escrita por él. Pero aquí tenía muchas ganas de esta saga. Me habían hablado muchísimo de esta saga. Además, luego me han dicho que tiene un toque oscuro que me apetece mucho. Y aquí tenemos el primero de ellos, Las mareas negras del cielo, de Neon Young. Primero quiero destacar algo con letras de oro. El trabajo que hace la traductora con esta novela. Os voy a leer la nota de traducción que ponen antes de empezar la novela, porque merece la pena para entender de lo que os voy a hablar. Dice así: en la novela original se utiliza el género no binario para referirse a los diferentes personajes que aparecen en la historia. En castellano, Le Traductore ha optado por usar lenguaje no binario directo de manera generalizada según el deseo del autor, y así trasladar el texto con la mayor fidelidad al original. Estamos hablando de una novela, ahora os pondré un poco para que entendáis el mundo en el que ocurre, en el que el género no binario, el género, tiene un peso impresionante. Tal que tiene un epílogo la novela que yo creo que debería ser leído por todo estudiante, no estudiante, persona mayor, joven, abuelo, cualquier persona, para abrir un poco la mente y darnos cuenta que el sexo ya no se ha quedado, el género ya no se ha quedado en masculino y femenino. No es que sea masculino y femenino, como dicen en el epílogo, masculino, femenino y no binario, sino que hay un abanico muy grande que poco a poco empezamos a ver y empezamos a entender. Yo reconozco que a mí el no binario todavía me cuesta mucho hablarlo. Leerlo aquí como ocurre y así, todavía se nos hace raro, pero porque la mente la tenemos construida en género masculino y femenino. Entonces, romper esa estructura mental nos cuesta mucho. Y me da rabia porque hay mucha gente no binaria que se pueda sentir ofendida si algún momento, por ejemplo, ahora acabo de ver que dice le traductore y no sé si es no binario o no, entonces no sé si es no binario, yo lo siento, porque al final me lío mucho principalmente porque es que es algo muy nuevo para mí y estoy intentando abrir esa mente, cuadrar también ese idioma. Lo mismo que me pasa con
la palabra errante con nuestro podcast que el género femenino plural ya lo estoy integrando, porque nosotras somos 5 y solamente soy un chico. Y no tiene ningún sentido que digamos nosotros estamos en el podcast cuando solo hay un único chico, además como suelo deciros en plan de cachondeo, que, que yo soy la cuota masculina para cubrir un poco cupo y ya está. Así que a eso poco a poco ya me voy acostumbrando. Entonces, en no binario, como no estamos acostumbrados a leer, a hablar, a entender, y como hay una polémica tan grande y tan artificial muchas veces de supremacismo, de decir de que no, pero que esto es una aberración del lenguaje y así, ¿por qué no nos ponemos a pensar en las personas que utilizan eso? ¿Y por qué lo utilizan? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Entenderles a esas personas antes de decir de que porque el lenguaje dice. La persona siempre tiene que estar por encima del lenguaje, por encima de los diccionarios, por encima de la RAE, por encima absolutamente de todo. Por encima de todo tiene que estar la persona. Y si hay personas que se sienten no binarias, tendremos que adaptar lo que haga falta para que esas personas encuentren su hueco. Porque ahora nos parece una locura. Pero es que antiguamente lo mismo pasaba, que luego hablaremos sobre negros y blancos, sobre hombre y mujer, sobre la mente la vamos construyendo, la cultura se va construyendo. Y lo mismo que hemos estudiado el género masculino y femenino, si empezamos a aprender y encontramos una manera en la que las personas no binarias se pueden sentir cómodas a gusto, eh, habremos hecho mucho por esas personas. Y es algo tan sencillo como intentar adaptar el idioma, tan sencillo y tan complejo, y adaptar el idioma y adaptar la mente. Y a mí me saltará, mientras hable de esta novela, seguro que me saltará masculino, femenino, me saltará de mil maneras. Y yo siempre digo, cuando hablo con una persona, intento primero decirle, si meto la pata lo siento, pero es que estoy aprendiendo yo también con eso. Y esta novela sirve muchísimo también para eso. ¿Vale? Os leo un poquitito. A ver, Elisa, yo leerlo ya lo voy asimilando, pero hablarlo me cuesta mucho porque además no me relaciono, que yo sepa, con gente no binaria del día a día. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Maldita también, además yo siempre digo en genérico genérico, muy bien. Yo al día no lo utilizo, pero si alguien me pide hacerlo, lo hago, mientras sea desde el respeto, exactamente. Si es que y una persona no binaria, pero eso pasa también con personas trans. A mí me ha pasado con personas trans que igual las conocí antes del cambio así y te salta el género sin querer. Y son las personas que más entienden eso, ese proceso mental que tenemos, ¿no? Que hacer el resto también, porque tenemos la mente de una manera. Y el no binario, si con el respeto hablamos y decimos, voy a intentarlo, pero si meto la pato yo. Ya empiezo a, ya me va bailando las letras. Si meto la pata, lo siento, pero que sepas que no es de manera intencionada, sino que es porque mi mente todavía se está haciendo al género no binario. Simplemente por eso. ¿Vale? A ver que os leo. Es mejor, solo quiero recordártelo, maldita. Tú sí que eres la mejor, que luego hablaremos. Y yo es algo que intento ir mejorando poco a poco, pero creo que el lenguaje inclusivo es necesario. Pues claro que es necesario, porque al final mi primer proyecto literario que está ahí recorriendo editoriales a ver si se publica y si no autopublicaré, se llama Todo lo que tiene nombre. Está relacionada con la mitología y era una frase que utilizaba Aita Barandarian, el padre de la mitología vasca, para decir de que todo lo que, todo lo que tiene nombre existe. Pero es que tiene relación con eso. Para que exista algo, para que lo demos por lo entendamos, lo construyamos en nuestra mente, lo normalicemos, tiene que tener nombre, tiene que tener lenguaje, tiene que tener ese tipo de cosas que a veces hay mucha gente que cierra los ojos y dice, no, pero el idioma es así. Ya, el idioma es así ahora. Eh, Antiguamente decía vuestra merced y a ver quién se le ocurre hablar vuestra merced alguna cosa. O los padres hablarán de usted y ahora si mi hijo algún día me dice de usted, yo miraría que hay un problema serio. ¿Vale? Así que, eh, tema importante. Entonces, volvemos a la novela. Las mareas negras del cielo. Eh, la novela en sí, dentro de todo eso que ya os he dicho, de la importancia que tiene encontrar novelas de este tipo que utilicen el género no binario también, que rompan esos géneros, es un pedazo novelón
que solamente es la primera parte de la saga y estoy deseando leer las siguientes. Pero bueno, os puedo decir un poco así por encima. Antes que nada, se me olvida. Carla Batalier que es traductora, o traducido, no sé si es traductora o traductore, así dejaré en traductore y ya está, ¿vale? Carla, mi más enhorabuena, me parece súper complejo lo que has hecho y te agradezco porque es un trabajo impresionante e imprescindible para entender. Yo creo que merece leer la novela solamente por la historia, pero también por el cariño y el respeto a la historia original escrita en no binario y cómo se ha podido adaptar al castellano para que todas, todos, todes nos metamos en ese mundo y entendamos esa manera de entender. ¿Vale? ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque estamos viviendo vamos a visitar un mundo en el que el género no se plantea desde nacimiento. Todos son chiques, ¿vale? Hermanes, son. Hasta que la persona lo decida. Hay un proceso que se llama la confirmación en las que deciden si van a ser masculino o femenino. O incluso pueden quedarse así. ¿Vale? Entonces, desde el arranque entendemos que el mundo funciona así. Nos lo plantea así, dice, es un mundo en el que el género se plantea a partir de que la persona lo decida. No tiene que ver con una confirmación, vamos a decir, como hoy en día nosotros podemos tener la idea de confirmación religiosa de a partir de cierta edad. No, no, cuando la persona se sienta cómoda con un género en concreto, solicita la confirmación, que a veces hace falta ayuda médica o lo que sea para esa confirmación y decide el género que quiere tener a partir de ese momento. Pues, estamos en un mundo en el que hay una gran protectora, una mujer muy poderosa, vamos a decir como si fuera una gran emperadora, cruel. Cruel está con su propia familia. Tiene todo hijas, cada una lleva un aspecto, conocemos a una de ellas, una jovencita y así. Y arrancamos con que hay un abad que llega al palacio porque ha habido una promesa en su momento de que el abad le iba a ayudar a la protectora y de esa manera luego el abad iba a recibir a una de sus hijas para cuidarla. Él pensaba que iba a ser una en concreta, pero resulta que al final la protectora nos muestra que ha tenido gemeles y al tener esos gemeles se los cede a partir de cierto año al abad para que en el monasterio les cuide, les eduque y les forme. Conocemos a los protagonistas son les gemeles y tiene mucha importancia el tema de les gemeles porque buena parte son género neutro y se tratan así, aunque luego habrá una evolución o así, pero son así. Y sería imposible entender esta novela y entender este mundo sin un género neutro, sin un género fuera de masculino y femenino. Entonces, por eso me refiero que tiene tanta importancia en esta novela en concreto el género neutro. Y tiene mucha importancia para entender ese género neutro, no binario, no, fuera de masculino y femenino. Tiene que haber algo más para dar voz a los gemeles que van creciendo, van evolucionando y van descubriendo quiénes son. Además, bueno, su nombre son Mokoya y Akeja, o Akea. Mokoya tiene el poder de ver el futuro o ver distintos escenarios que pueden ocurrir en el futuro. Y por otro lado, Akeja o Akea, desde el principio entendemos que es el Leige que no tendría que haber nacido, con todo lo que ello supondría.
Pues vamos a entender toda la historia a través de esos dos personajes, a través de su propia relación también, a través de su relación de cómo van creciendo, cómo van superando los miedos, cómo van entendiendo la realidad y cómo van entendiendo una parte de su vida que no solamente es el género, sino es quiénes son en realidad. Hay un pasaje muy bonito en la novela que los propios personajes, en este caso sobre todo enfocado en la queja, eh, se pregunta quién son, cómo son, en el sentido más amplio de la palabra, también en el sentido sexual, en el sentido qué género son, si va a decidir un género o no, eh, cómo se piensa a sí mismo. Ella misma, él mismo, no sabe lo que es. Entonces se pregunta quién es, qué es. Algo pasa que le hace que esas preguntas vengan. Y es un pequeño apartado solo de la novela, pero tiene una importancia brutal y me parece una escena muy bien llevada por el autore, que dice, porque creo que además que es género neutro también el autore, o sea que decide coger y preguntarse quién es, qué siente. Es él, es ella, sigue siendo neutro. Es una escena que me gusta mucho y que recomiendo pararse para entenderla. Más, el único problema que tiene es que por la traducción, el quién soy, cómo soy, con soy, en masculino y femenino, seguramente en el idioma original pues eran muy diferentes en los dos, pero en este caso, nosotros, quién soy, cómo soy, eh, masculino, femenino, sonamos igual, suena igual, pero bueno. Ya os digo, pero este es un solo aspecto. Porque en realidad nos presenta un mundo en el que esa protectora es un ser tiránico brutal, con su propia familia, con todo el mundo, y tiene les gemeles que están sufriendo eso. Al final, con 6 años ya se apartan, con el abad y empiezan a evolucionar, a crecer, a conocerse fuera vamos a decir, de la familia de la protectora. Es una novela de fantasía muy interesante. Es una novela de fantasía, una saga, que tiene muchos aspectos muy curiosos. El uso de la magia, bueno, en este caso le llaman la Ancia, que era algo así, que era una especie de magia de los elementos, que pueden controlar los elementos, el aire, el agua, y mediante eso poder manipular incluso parar el corazón a un ser, o manipular el espacio, manipular la estructura. Hay una escena preciosa, yo que soy un enfermo del world building, de conocer el palacio real, vamos a decir, el palacio imperial de la protectora, donde la propia física de los elementos cambia, nos hace ver cómo la naturaleza se puede convertir en construcción, cómo el agua puede ser frontera, cómo un estanque no tiene por qué ser horizontal, sino puede ser vertical. No sé, es muy original, es un mundo impresionante, es un mundo que engancha y además es un mundo que solamente nos muestra unas ciertas pinceladas. Que siendo una saga, estoy deseando leer los siguientes para ver cómo se adentra más en ese mundo. Pero os digo, ya solamente por el trabajo que Duerme Vela, y en este caso Carla, ha realizado para traducir el texto, intentando mantener ese género neutro, ese género no binario, me parece brutal. La historia me parece muy chula, porque al final son una serie de personajes que se van conociendo, que van descubriendo quiénes son, y nos abren también los ojos a ese género no binario. Y yo tengo que reconocer que Aqueja me encanta. Es un personaje que me parece impresionante. Eh, y en general, toda la novela en sí me ha gustado muchísimo. Las Mareas Negras del Cielo, yo creo que es una de las arranque de saga y te deja con ganas de saber más. Además, es una novela que es una saga, pero en sí
No sé, veré el segundo, el tercero, qué es lo que pasa, pero en esta propia novela empieza y termina. No es una saga que digas, pues como puede ser, por ejemplo, antes que estábamos hablando de Una educación mortal o El último graduado, que te deja con un gran cliffhanger y esto, sino que aquí es una historia que evoluciona, que vemos cómo va llegando al final, que es toda esa evolución vemos que puede tomarse como una historia cerrada, pero quiero ver luego qué es lo que pasa con esa historia, con esos personajes. A ver si seguimos con los mismos personajes o saltamos en el tiempo, como pues suele pasar en muchas sagas. Pero ya os digo, de verdad, así como os hablé de La mujer de terracota y La maldición del tranvía 015 de Duerme Vela, aquí también la historia es muy buena, los personajes son muy buenos y simplemente, ya solo por el hecho del no binario, de cómo trabajan eso, me parece impresionante. El epílogo, lectura obligada, de verdad, para entender el no binario y entender muchas cosas del lenguaje y de cómo una persona no binaria se puede sentir en un mundo sin referencias, que nos parece una tontería, pero es una realidad. Que al final, si no tengo una referencia de cómo me siento yo, si no veo reflejado en libros, si no lo veo reflejado en películas, en gente que tengo alrededor, en el mundo que tengo alrededor, ¿cómo voy a saber cómo me siento? Esa pregunta que se hace en el epílogo me parece brutal, como para cualquier persona que diga que el no binario, el lenguaje, no sé qué, porque fuera del lenguaje, no, no. Estamos hablando de personas, no hablamos del lenguaje. El lenguaje tiene que servir siempre para dar forma a lo que ocurre, a la realidad. Y si la realidad está por encima del lenguaje, pues habrá que adaptar el lenguaje. Y punto. Nada más. Así que enhorabuena, de verdad, tanto a Dormevela como a Carla por el trabajazo y por todo el proceso que ha tenido que ser, yo creo, complicado. Y de verdad, os recomiendo mucho, mucho, mucho esta novela. Y ya nos quedamos al final. Si antes os habla del tranvía 015 de Dormevela, otra novela de Jelly Clark, Ringshot. ¿Vale? Ringout es como se llama. Aquí han puesto nuestro cántico, aunque sigue manteniendo el Ringout. También he visto que una versión en catalán, que creo que es de Maimés. No sé cómo lo han traducido. Yo creo que es más o menos lo mismo. La portada es un poco diferente, pero la verdad es que esta portada me encanta. Y además, todas las claves que aparecen. Cuando lees la novela, ves la portada y entiendes muchas cosas de ella. Es una historia muy buena. Cuando os hablé del tranvía número 15, la maldición del tranvía número 15, os hablaba de cómo Jelly Clark mete historias, retazos de historia. En este caso, pues ocurría justo a finales del siglo XIX, principios del XX. Nos hablaba todo el rato del tema del voto de la mujer, pues en este nos habla del racismo. Habla del racismo, nos habla del Ku Klux Klan, nos habla de una manera muy cruel, muy dura, muy viva, pero además con una vuelta de tuerca que me encanta. Ya sabéis que yo soy muy fan del oscuro, de los monstruos, que las personas son más monstruos que los monstruos. En este caso está todo el rato jugando con eso, con quién es el monstruo, es más monstruo la persona que odia a los monstruos que viven también en ese mundo, ¿vale? Primero, quiero destacar también el trabajo de Raúl García Campos, que es el traductor de esta novela, que nos he dicho antes que está publicada en castellano por Obscura, porque es también muy compleja a la hora de traducir. Os leo también la nota de traducción que también trae al principio de la novela. Dice, dadas las particularidades lingüísticas de esta novela, se ha considerado apropiado reflejar el habla de los personajes que la protagonizan priorizando la fidelidad al texto en inglés y ante todo de manera que se respetase la intencionalidad y sensibilidad del autor. En la novela original, los protagonistas, que son Maris, Chef y Sadie, tienden a elidir letras y sílabas enteras en su habla, a veces incluso empleando estructuras gramaticales no normativas. En esta edición, las particularidades idiolectales del original se han transmitido mediante mecanismos de abreviación similares para mantener la esencia del texto en inglés. Asimismo, para el Gulá, la lengua criolla que emplea el personaje de Nara Jean,
y que consta de una mezcla de palabras africanas e inglesas, se ha optado por una estrategia de traducción similar, manteniendo las palabras africanas pero traduciendo los términos ingleses y extrapolando los rasgos sintácticos del gulá al español. Esta estrategia de traducción ha sido aprobada por el autor. Parece una tontería, pero darle la importancia en un libro como este, que tiene toda la importancia el idioma, la manera de narrarlo y la traducción, aquí, ya os he dicho, Raúl García Campos y Oscura ha hecho un trabajazo impresionante. ¿Por qué? Porque nos narra toda la historia en esa primera persona, en ese personaje, Maris, con todos esos dejes, con todo eso que os he leído. Es un personaje negro de 1922, en el, pues que vive justo después, vamos a decir, justo después de la Primera Guerra Mundial. Uno de los personajes, Chef, ha venido de Europa, de la guerra, de la Gran Guerra. Entonces, en ese momento concreto, donde el racismo está tan en boga, donde la guerra todavía norte-sur de Estados Unidos está todavía ahí, en ese punto es donde arranca la historia. Y arranca con unos personajes, como se pueden imaginar en la portada, que sería el Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, esos seres abyectos que hemos visto sobre todo por suerte en documentales, aunque siga habiendo, por desgracia. Y entonces Jelly Clark coge esas herramientas, coge el idioma, coge la estructura social, el odio, esos sentimientos, el Ku Klux Klan, y crea una historia de terror, con monstruos, con personas que dan más miedo que los monstruos, con monstruos que dan verdadero terror, que merece muchísimo la pena. Para que os hagáis una idea, el Ku Klux Klan, Jelly Clark lo divide en dos, vamos a decir, para entendernos. Que sería el Ku Klux y el clan. El clan lo trata a las personas, a los seres humanos que se introducen en ese mundo de odio hacia los negros, hacia... Y por otra parte serían los Ku Klux, que serían los monstruos que, aprovechando esa situación, están entrando a nuestra realidad, están entrando en esta realidad de cara a destruir la convivencia y destruir vidas, matar, asesinar, arrasar, todo lo terrible que se puede hacer. Pero si Ellie Clark está todo el rato jugando, además, claro, son monstruos que solamente ciertas personas pueden verlos. Juega todo el rato con esa balanza entre el qué es real, qué no es real, qué estoy viviendo, qué no estoy viviendo, qué son. Hay una parte que Maris tiene una espada muy especial también, que tiene poder de ancestral y tiene ciertas visiones y tiene mucho de cultura también. Pues vamos, podría ser desde la parte de New Orleans, la parte también africana, la cultura que vino de África. Está todo el rato hablando de eso. Y, y una novela tan valiente como esta, en la que nos habla del odio y del rencor y de la venganza, una serie de personajes que han sufrido tanto como, pues eso, nos habla de esclavitud, nos habla de los campos de algodón, nos habla de, sí, sí, ya no hay esclavitud, pero sigue habiendo otro tipo de malos tratos, sigue habiendo muchísima gente sufriendo, el Ku Klux Klan está en auge, el nacimiento de una nación, esa película, pues tiene mucha presencia a lo largo de la novela, mucha importancia. Y hay, en cierta manera, que hace poco, hace un par de semanitas, entrevisté a Jesús Cañadas, en parte podría encajar en ese tipo de terror que tiene Jesús Cañadas, tanto en Dientes Rojos en la parte de también de las tres muertes de Fermín Salvochea. Porque al final lo que hace Gilly Clark aquí es una historia, o sea, un mundo real, unas problemáticas reales, un odio real, un racismo real, unos seres como el Ku Klux Klan reales, le da un giro y crea unos monstruos, crea unos seres terribles, además
Es una novela cruda, porque en ningún momento suaviza las cosas. Es muy real en ese sentido del dolor, de la pérdida de la agonía, de los seres que hay, de lo desagradables que son esos seres que ve Maris, principalmente, que vemos a través de sus ojos. Es una novela que es muy cruda, es muy diferente al tranvía, a la maldición del tranvía número 15, pero tiene ese incrustar algo fantasioso en el mundo real. En el tranvía va más allá y es casi pues eso, un steampunk en el Cairo de principios del siglo XX. Y esto sería, vamos a decir, una especie de novela de terror casi cósmica. Además, hace un guiño también al terror cósmico curioso en algún momento de la película, yo de la novela. Juega mucho con eso, juega con esas ideas de el monstruo que se esconde detrás de la capucha del Ku Klux Klan. Si los seres, los personajes, las personas son los monstruos, el odio es el monstruo. Además hace unas reflexiones muy interesantes en un momento dado que puede quedar un poco más así, pero que yo creo que eso está muy, muy bien llevado. eh, en el que habla del odio y del sentido que tiene el odio y de por qué funciona el odio y cómo nos alimenta el odio y qué sentido tiene, por ejemplo, que los blancos odien a los negros cuando estaban en estratos superiores a los negros. Entonces, ese tipo de cosas, el propio idioma también habla, es una parte muy curiosa que es al principio, no destripo nada, pero que habla de la palabra negro y cómo le echan en cara a uno de los personajes que dice negro. ¿Y por qué llamas negro si ellos nos llaman negro? Y dice, sí, pero yo llamo negro con N mayúscula y ellos hablan con N minúscula. Eh, y, y ya os digo, o sea, yo creo que Jelly Clark ha cogido eh, de la realidad aspectos brutales para crear esta historia, este giro, pues como yo os decía, como ocurre con Dientes Rojos, con Jesús Cañadas, hace ese giro de la realidad, esa hilo que separa la realidad de la ficción y cómo puedo jugar a crear los monstruos y que ver que los monstruos, pues como muchas veces os decir que las personas son más monstruos que los monstruos, en este caso los monstruos son terribles, pero cómo jugamos con eso, con el... Yo solamente veo los monstruos como con lo que el resto siguen viendo humanos haciendo maldades. Y la verdad es que es muy, muy buena. Eh, a ver, de Olisa es muy... Sí, es una novela muy fuerte, es verdad. Muy fuerte, es dura. Hay aspectos muy duros. Aparte, la manera de narrarla y los seres, los monstruos son crudos en muchos sentidos. Y eso, en cierta manera, también podemos unirlo con la educación mortal por la serie de seres que aparecen así eh, amorfos, sangrantes, desagradables, llenos de bocas, de ojos, de odio, de... No sé. Dice, a ver qué dices más, Elisa, que entre Café y Ari me convencieron. La verdad es que merece mucho la pena. Eso sí, es dura la novela. Luego he leído información de la película que es en el libro y la verdad es que supera la ficción. La realidad es peor que la ficción. Pues sí, es verdad. ¿Sabes? Me encanta que Jelly Clark haya cogido un aspecto tan real y este es otra de las novelas que debería leerse mucho. Sobre todo gente que odia sin razón, odia sin sentido, odia al diferente, odia porque es diferente a mí. Estamos viviendo hoy en día guerras, estamos viviendo racismo, estamos viviendo auges de extremas, de mentalidades cerradas, en el que el diferente a mí tengo que odiarlo. Cuando no tiene sentido odiar al diferente porque es diferente. Y en la novela yo creo que lo plasma de una manera acertadísima, que es hacia el final, que entonces no puedo contar nada, pero es coger un diálogo que hay entre la protagonista y uno de los personajes y planteárselo a mucha gente que odia y decir, ¿por qué odias? Y habla en este caso del odio, los blancos, los negros y quién tiene que odiar a quién. Y nos tendría que hacer reflexionar mucho esta novela. Os digo, aparte de lo bien escrita que está, de lo curioso que es que esté escrito una novela en primera persona, con un idioma que está todo el rato, pues eso, con esos juegos de comerse sílabas, de comerse palabras, de cambiar estructuras, y no lo esconde porque dice, lo estoy contando.
el personaje. Maris es la que le está contando. Es su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de ser. Y no tiene sentido que si estoy hablando en primera persona utilice otro tipo de lenguaje para contar esta historia. Entonces me gusta mucho utilizar eso y me gusta mucho en este caso que Obscura haya mantenido ese espíritu y decir, no se entendería esta novela igual si fuera contada de otra manera. Entonces te metes mucho más en la piel del personaje principal. Y, y esos dilemas morales que tiene, esas heridas que tiene del pasado que no quiere ni mirar a qué es lo que le ha pasado para llegar al punto en el que está. Con los otros personajes también. Es una serie de muchos personajes dolidos, muchos personajes que vienen con heridas del pasado. Y, y hacen una especie de comunidad de heridos para luchar contra eso que está funcionando. Y ese odio que está arrancando. De verdad. Si no tenéis miedo a las novelas crudas, a las novelas duras, os recomiendo mucho esta novela. Shout. En la versión, he escogido la portada. Luego en la española, la de empezar Rain Shout y abajo pone en medio de la boca, vamos a decir, ahí aparece nuestro cántico. Tiene mucha importancia también el cántico. Elisa, a ver, el lenguaje de negros, como si aquí le ponemos acento de Valladolid a uno de Cádiz. Exactamente, por ejemplo, cuando me ha venido mucho a la cabeza leyendo esta novela, Las tres muertes de Fermín Salvochea, por ese lado fantasioso dentro de la realidad y todo eso, pero también por el lenguaje. O sea, no podría entenderse, y por mucho que actualizaba muchas cosas, tuve la suerte de entrevistarlo hace 15 días, hablamos mucho sobre Fermín Salvochea y sobre cómo utilizaba el lenguaje también, la propia ciudad de Cádiz y así. No tendría sentido leer las tres muertes de Fermín Salvochea, donde ocurre, en la época que ocurre, y con un castellano académico perfecto, no tendría sentido. Le da mucho más realismo, mucho más. Los personajes son gente de la calle que habla como habla, que tiene los dejes, las palabras. Pues no tiene sentido modificar eso. Pues aquí lo hace también Jelly Clark. Mantiene eso y me encanta que Obscura haya tomado la decisión de mantener eso también. Porque podía haber el riesgo de decir, mira, esto es muy complejo, no sé cómo hacerlo. Ya veis, estamos hablando luego de otro idioma también. Estamos hablando de muchas cosas muy complejas que a la manera de traducir, no solamente es traducir, sino mantener el espíritu de la novela y el espíritu que se quería dar de ese filtro a través de los ojos de la protagonista, con su lenguaje, con su manera de hablar, de expresarse, de sentir, y que lo vemos a través de sus ojos. Entonces tenemos que escucharlo también a través de su boca. Y de verdad, si no tenéis miedo a las novelas oscuras, duras, y sobre todo que todavía te duelen más porque te das cuenta de toda la realidad que hay metida en esta historia. Que no es una novela de fantasía que utilizo, no, no, es mucha realidad. Y los monstruos que crea Jelly Clark los crea precisamente a veces incluso para decir de que, no, no, pero es que vamos a ver quién es el monstruo. Y los demás no van a ver el monstruo, van a ver los seres humanos que hay ahí. La verdad es que es muy buena novela. Os puedo decir que le he disfrutado muchísimo, la ha sufrido mucho, pero ya os digo que merece mucho la pena. ¿Vale? Así que Ring Shout, nuestro cántico también, como subtítulo que tiene, de Oscura, escrita por Jelly Clark, y en este caso traducida de manera brillante por Raúl García Campos. ¿Vale? Pues esas son un poco las 5 novelas que, que he querido traer hoy. ¿Vale? Hacemos un pequeño repaso. De Rebaños o de Pastores, de Mayelis González y publicada por Cazador, una space opera cortita, breve, pero curiosa y divertida, y además que deja un mundo que me gustaría conocer más. La siguiente novela, que es una saga, La Hermandad de los Dragones, de Mar Hernández, maravillosa saga, este es el tercer tomo, lo que os he dicho antes, merece la pena ya simplemente por la joya que es como libro, el meter todas las ilustraciones que ha hecho Mar, con todos los personajes, con toda la historia, impresionante, todo el trabajazo que tiene también, no sé ni cuántas ilustraciones tiene, autopublicado, con lo que todavía más mérito, no es que sea menos calidad, al revés, más calidad, mucho trabajo y sudor y lágrimas.
El último graduado, la segunda parte de Una declaración mortal de Naomi Novik. Naomi Novik. Muy recomendable, ya os he dicho, en esa primera parte en la que se puede atragantar un poquitito más porque tenemos muy reciente la primera, pero hay un giro que desboca todo y es una gozada. Y además, Naomi lo narra de maravilla y tiene unos personajes muy chulos. Las mareas negras del cielo, publicado por Dormevela, Neil Young, género no binario, fantasía, descubrimiento del ser, un mundo en el que hay una gran tirana y qué es lo que pasa alrededor, cómo funciona. Primer libro de una saga que tengo muchas ganas de seguir leyendo, así que es muy posible que el mes que viene hablemos del segundo libro de la saga. Y por último, Ring Shout, nuestro cántico, publicado por Obscura. ¿Vale? Pues simplemente dos cositas antes de terminar. Os quiero comentar un poco lo que me viene, lo que nos viene, ya que soléis venir aquí, y os agradezco muchísimo que estéis por aquí, este mes de abril. ¿Vale? Hay una cosa pendiente, que es otra entrevista que no sé si encajaré en abril o en mayo, depende del libro, depende de muchas cosas, porque ya tengo dos entrevistas este mes, pero bueno, os cuento un poquito. Domingo que viene, domingo 3, espera que mire aquí el calendario, sí. Un poco basado en el Armando de los Dragones y la variedad que pueda haber de seres malignos en las novelas, que nos salgamos de todo eso que es más tradicional. En este caso, Mar adapta seres que pueden ser desde las Amazonas, pero les da un toque cruel, muy duro, muy chulo. He decidido hacer un monográfico mitológico, es que me encanta la mitología, sobre malos mitológicos. Hablaré sobre los grandes malos que conocemos, aunque lo malo es un poco relativo, pero sobre todo quiero poner el foco en seres malignos, malos, que se podrían aprovechar en muchas novelas. ¿Vale? Serían seres, pues desde las mitologías orientales, africanas, americanas anteriores a Colón, pues desde incas, aztecas, mayas. Hay muchos seres, desde seres hasta dioses menores, mayores, que son malos maravillosos para novelas, seres maravillosos para novelas, y que podamos salir de los típicos gigantes, elfos, trolls, y hay un abanico muy grande en realidad. Y que como estamos viendo con Reach Out, estamos viendo con las tres muertes de Femín Salvochea, estamos viendo que nos podemos alimentar de realidad, de lo que ocurre a nuestro alrededor, para crear luego seres y para crear universos en los que la fantasía se mete en la realidad, es más cruel que la realidad y podemos jugar con eso. Entonces, un poco basado en eso, voy a hacer un monográfico el domingo que viene sobre malos del mundo de la mitología que se pueden integrar en novelas. Luego, la semana siguiente, igual habrá dos programas, viernes y domingo. El viernes 8 traigo a Erika Couto Ferreira, autora de Infestación. Tengo muchas ganas de hablar con ella. Es un libro maravilloso sobre casas encantadas, sobre historias en casas encantadas, sobre cómo ha ido evolucionando, sobre... Es un ensayo muy interesante y tengo muchos apuntes sacados de ahí. Tengo muchas ganas de entrevistarle a Erika para ver, primero, cómo fue el proceso para escribir, qué tal, cómo es el proceso que siempre ponemos el foco en la novela de ficción. También quiero traer novela no ficción para que también conozcamos el trabajo que se está haciendo. Además, este desde Dilatando Mentes, un trabajazo de edición también impresionante. Así que el viernes 8 iré poniendo todo en el calendario, ¿vale? Con Erika, sobre la presentación de Infestación. Esa misma semana, el domingo, todavía no es seguro porque veremos a ver cómo ando esto así, me gustaría hacer un especial sobre casas encantadas. Sobre las casas encantadas que a mí me han gustado. Desde series, películas, libros, un poco hablar sobre la casa encantada, lo que supone para mí una casa encantada. Vendrán, por supuesto, Shirley Jackson. Ojalá viniera Shirley Jackson, aunque daría un poco de miedo que de repente se me apareciera por aquí. ¿Vale? Pero hablaré de Shirley Jackson, obviamente. Hablaré de mi amadísima Nieves Mories.
Hablaré también, en parte, de Naomi Novik, porque no es Casa Encantada, pero en el colegio también se puede hablar. Hablaré sobre psicosis, hablaré sobre una Casa Encantada en muchos aspectos. Y sobre todo lo que quiero es eso. Muchas ideas también que vienen en el libro, pues trabajar un poco eso y desde mi punto de vista. O sea, ahí sí me pondré yo y diré, pues mira, a mí me gusta esto. Y a ver qué os parece. Desde las nuevas versiones de, de Hill House o, ¿vale? Un poco ver también cómo ha ido evolucionando las casas encantadas. Y también quiero hablar sobre la importancia que tiene el punto cultural, porque es muy diferente una historia de casa encantada occidental con lo que vemos nosotros, pues por ejemplo, como los japoneses o así entienden las casas encantadas también en el cine, también los fantasmas, ¿vale? Hablaré un poco sobre eso. Luego, domingo 17, teníamos pendiente, pendentísima, y estoy deseando que llegue. Entrevisto por fin, después de mil cosas, a nuestra maldita, a Carla, ¿vale? Para hablar de su novela. Que iba a estar el mes pasado, al final, entre unas cosas y otras, no pudo ser. Entonces, este mes entrevisto a Carla, ¿vale? La maldita, a su novela. Eh, ya os digo que hay mucho que hablar con ella. Y sobre todo tengo muchísimas ganas también de que la conozcáis más, conocerla más, y que si conseguimos que vaya sacando la maldita que lleva dentro, en el buen sentido de la palabra. Así que ya sabéis, el 17 maldita. Y luego el 24 ya, último domingo de mes, ya sabéis, las lecturas del mes, lecturas de abril. Hay una entrevista pendiente, me ha contactado una editorial para ver si me interesaba hablar con el entrevistado, y además en la novela tiene muy buena pinta. Eh, pues además es una vuelta de tuerca un poco por lo que estábamos hablando de así, pero en España, en el pasado y así, yo creo que tiene muy buena pinta y no voy a decir más hasta que venga, pero bueno, ya os digo que hay algo también trabajándose así, luego pues cara al mes que viene hay muchas más cosas y todo eso, pero bueno, para que sepáis, ¿vale? Entonces, primer domingo, malos mitológicos el día 3. El día 8 viernes, con Erika hablaré entrevistas sobre infestación. Ese domingo hablaré sobre casas encantadas y lo que a mí me ha movido siempre a las casas encantadas. La entrevista a Carla, a Maldita, el, el domingo 17 y el domingo 24 las lecturas. Yo creo que estamos bastante servidos. Y además, simplemente deciros que ya sabéis que soy también integrante de la palabra errante, que hoy he traído aquí camiseta y todo. Vamos a hacer el Camp Nano del mes que viene. Si os interesa, si queréis si sois escritoras, escritores y os interesa, vamos a hacer 4 casetas y nos uniremos en grupo pues para apoyarnos, para ayudarnos y para entre todas, todos, tirar para adelante y escribir todo lo que podamos, ¿vale? No es como el nano, vamos a hacer un poco más tranquilitos, no vamos a hacer 50.000 palabras al mes, ojalá, si alguien quiere también perfecto, pero vamos a dividir en 4 cabañas. Una cabaña que va a ser sobre todo variado más para rutinas, que va a ser para correcciones, también para escribir así, pero el que se quiere centrar en conseguir rutinas, que lo va a llevar mi compi Tati. Luego, aquí llevo, sí, una de las rutinas. Otra que sería más relatos, cosas variadas, diferentes, que va a llevar Rebeca. El Junco, yo soy Roble. Bueno, yo soy Pino, que siempre me lío. Yo soy Pino, la cabaña Pino, y que será para los que nos queremos centrar en una novelette e intentar frenarnos y que no se convierta en una trilogía, una tetralogía o lo que sea, sino intentar mantener esa estructura de novelette más o menos. Entonces, para intentar la novelette. Y ahí retomaré, estoy empezando a retomar poco a poco rutinas después de todo lo que me ha pasado, rutinas de escritura, y quiero retomar mi proyecto de Tinieblas, ya sabéis, el proyecto que os presenté que hablaba sobre una casa encantada, una personaje ciega, que tiene que ver la mitología, Europa, España de la posguerra. Yo creo que está quedando una cosa chula, a ver si luego queda como espero. Y luego, tenemos la cabaña para que quiera escribir más, en la mía es como hasta 20.000 palabras o algo así, y luego a partir de 20-25.000 palabras, que es la cabaña roble, para hacer novela o aunque sea novelette, pero si quiere acabarlo en el momento, lo que sea, vale. Entonces, si os interesa, la palabra errante, nuestro
nuestro blog tenéis como apuntaros, hay un cuestionario, un cuestionario, simplemente ponerte qué tipo, qué cabaña quieres, lo que sea, y luego haremos sorteo y entre otras cosas, la gran Cristina Jurado nos ha ofrecido un año de la revista Supersonic a la persona que, una vez que, pues cuando decidamos las personas que han ganado de cada cabaña y así, entre otras sortearemos pues esa suscripción a un año a la Supersonic. ¿Vale? Pues lo dicho, no sé si queréis comentar algo más sobre lo que nos espera. Chris Mandarica, muy buenas. Que no te había visto. Lo dicho, espero que os haya gustado las lecturas. Yo os puedo decir que me han encantado todas las que os he presentado. Pues son las revistas esto de Rebaños de Pastores, la Hermandad de Dragones, la Saga de Mar, El Último Graduado, Las Mareas Negras del Cielo y Rain Shout de Jelly Clark. ¿Vale? Soy. Oh, qué detalle, soy tu imprescindible, Chris. Muchas gracias. Ya veis, 5 novelas muy diferentes, 5 novelas con mucho que decir, 5 novelas en las que hay una carga, sobre todo en la hermandad, pues igual, pero sobre todo hay una carga de ideas, de filosofía detrás de los libros también, muy interesante, unas segundas lecturas y terceras lecturas de las historias, muy interesante, y variada, que veis, desde terror, fantasía, space opera, variadito, como suele ser aquí, ¿vale? Entonces, si no tenéis nada más que decir, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por hacerme compañía este domingo. Ya os digo, el domingo que viene, malos mitológicos. Vamos a ver una cantidad de seres y personajes y dioses curiosos. Intentaré que sean diferentes a lo que estamos acostumbrados para ver que hay mucha inspiración para buscar por el mundo. ¿Vale? Y lo dicho, que acabéis bien la noche, que los que habéis cenado, que descanséis, los que no hemos cenado todavía, que cenemos bien y nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme, mil gracias y hasta la siguiente. Chao.